Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. Todos necesitamos un milagro. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. El Evangelio nos presenta a Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, es decir, un hombre de fe, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre perseverante que servía a Dios y a sus hermanos. Los que lo conocían se extrañarían al ver a ese hombre respetable arrodillado a los pies de Jesús, suplicándole un milagro. «Mi hija está agonizando, ven, imponle las manos para que se cure y viva». Por extraño que nos parezca, ese hombre de fe, que no solo conocía la ley, sino que la cumplía y le enseñaba a los demás a cumplirla, Dios nos lo ha librado de pasar por ese momento difícil en su familia. Porque, como sabemos, en las mejores familias pasa, y todos en algún momento
necesitamos un milagro. Muchas veces protestamos cuando nos toca sufrir y decimos, ¿y por qué Dios permite que me pasa esto? Si yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo oro, yo sirvo, ¿y por qué tengo que sufrir esto? Jairo no se acerca a Jesús para quejarse ni para reclamar, sino con humildad. Se acerca para suplicar, como lo debemos hacer todos, para que Jesús vaya a su casa y realice el milagro que su familia necesita, porque en todas las familias se necesita un milagro. Y mientras Jesús va de camino a la casa de Jairo, ocurre algo que nos debe detener a meditar. Una mujer se abre camino entre la multitud porque decía, si logro tocar su vestido me sanaré. Aquí aparece otro personaje que también necesita un milagro y sabe que Jesús puede hacerlo. Se acerca y está buscando la manera de recibir ese milagro. Una vez más el Evangelio nos repite que todos necesitamos un milagro. Y Jesús se detiene y pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Le dicen los discípulos, y todos te empujan y tú estás preguntando quién me ha tocado, pero él sigue mirando alrededor para descubrir quién lo había tocado con fe, porque una fuerza curativa había salido de él. La mujer asustada, avergonzada, temblorosa, ya que por su situación de impureza no debía haberse acercado ni tocar a Jesús. Avergonzada, cuenta todo lo que ha pasado y dice, yo fui quien te toqué con fe. Jesús le dice, hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Me detengo en la reflexión para hacerte una pregunta. ¿Con cuál de estos dos personajes te identificas? ¿Con Jairo, el hombre bueno, que cumple siempre, que va a la iglesia, que hace todo, pero que tiene que esperar? Todavía no ocurre el milagro que él está esperando. Es más, mira primero el milagro de otros que como aquella mujer, tal vez no es gente que va ni a la sinagoga, no es gente que está cumpliendo, es más, una mujer impura. ¿Te identificas tú con esa mujer? Que tal vez dice, si yo ni merezco, si yo ni debería acercarme, ¿con qué cara voy a llegar? Pero que la necesidad y la fe te ha hecho buscar a Jesús y tú recibes inmediatamente el milagro. Siempre uno dice, ¿a quién me parezco más? ¿Al que va a la iglesia, lucha y sirve y tiene que esperar? ¿O aquel que el Señor ha tenido misericordia y hace el milagro sin que él haya hecho muchos méritos? A veces los que nos identificamos con Jairo pensamos, ¿y por qué Dios tarda tanto? Mientras a otros les responde inmediatamente. ¿Por qué Dios no atiende primero a los que más vamos a la iglesia y hace el milagro de estos otros? Bueno, la respuesta es sencilla. Jesús nos ama a todos y a pesar de todo, y atiende la súplica no solo de los que más lo merecen, sino también de los que más lo necesitan. Pero sigamos meditando el evangelio que escuchamos para comprender el mensaje más importante. Para Jairo las cosas se empiezan a poner peor, porque mientras Jesús está en ese diálogo con aquella mujer, vienen unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle,
tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro. En ese momento Jairo escucha esas palabras, pero al mismo tiempo escucha a Jesús que se acerca para decirle: no temas, basta que tengas fe. Y Jairo, de un lado está oyendo: ya no molestes al maestro, ya tu hija murió. Y del otro lado a Jesús: no temas, solamente ten fe. Jairo decide obedecerle a Jesús y camina con él. ¿Cuántas cosas pasarían en la mente de Jairo? Resonaban las palabras: tu hija ha muerto, pero seguía caminando al lado de Jesús: solamente ten fe. A veces nos toca caminar ese camino de fe, y tal vez esta sea la enseñanza más grande que nos da el Evangelio, más grande que ver milagros, es seguir caminando al lado de Jesús, esperando contra toda esperanza, creyendo cuando no hay razones para seguir creyendo. Es más, cuando los demás dicen ya nada se puede hacer. Y al final de ese camino Jesús llega a la casa de Jairo, observa el alboroto, todos se lamentan, lloran porque la niña está muerta, y Jesús dice: la niña no está muerta, está dormida. Y se burlaron de él. Jesús echa fuera de la casa a todos los que dudan, a todos los que se burlan, y permiten que entren solo Jairo y sus discípulos, es decir, aquellos que a pesar de todo siguen confiando y esperando en él. Aquí me detengo en la reflexión para hacerte una pregunta: ¿dónde te miras tú? ¿Estás afuera? Afuera con los que dicen ya no se puede hacer nada, de nada sirve rezar, de nada sirve ir a la iglesia, de nada sirve ser bueno. Te quedaste fuera. O de los que entran con Jesús y a pesar de todo siguen esperando, siguen confiando y siguen orando. El final de la historia todos lo conocemos, fue un final glorioso. ¿Cómo será el final de nuestra vida? Jesús toma a la niña, la levanta, la niña se pone de pie y se puso a caminar, y todos quedaron maravillados. Esta página del Evangelio debe animar la fe de todos, pero especialmente de los que, como Jairo, somos personas de fe que asistimos a la iglesia, incluso servimos en la iglesia, sabiendo que eso no nos exime de pasar por momentos difíciles, de pasar por momentos en que esperamos que Dios actúe y esperamos con fe el momento en el que Él quiera hacer nuestro milagro. Pero nada nos desanima para seguir caminando con Jesús, confiando y esperando, porque Él sabe cuál es el milagro que estamos necesitando. Debemos alegrarnos cuando vemos que el Señor realiza primero el milagro de otros, incluso de aquellos que tal vez según nosotros merecían menos, pero el Señor los escuchó, porque todos necesitamos un milagro y sabemos que confiando en Él, también nosotros, en el momento que Jesús considere oportuno, recibiremos el milagro que Él sabe que estamos necesitando. Sigamos caminando al lado de Jesús. Confiemos sobre todo en los momentos en que no hemos visto el milagro que quisiéramos ver. Sigamos esperando, sigamos caminando. Sigamos orando y creyendo, aunque todavía no veamos el milagro que desearíamos ver. Si nos mantenemos al lado de Jesús en esos momentos que solo la fe nos hace avanzar, veremos un día nuestro final glorioso. Sigamos adelante
al lado de Jesús y que el Señor nos bendiga.